Hola a todos, en esta videoclase hablaremos sobre el microscopio. Los puntos a tratar son conceptos básicos sobre histología y microscopía, historia del microscopio, tipos de microscopio, hablaremos en profundidad sobre el microscopio de campo claro y fundamentos sobre otros microscopios ópticos y microscopio electrónico. La histología es el estudio de las estructuras microscópicas de los tejidos y órganos y se encarga de describir la organización, estructura y función de las células de los distintos organismos utilizando como herramienta el microscopio. El microscopio es un instrumento que amplifica imágenes y permite ver detalles no evidentes a simple vista, y es utilizado en distintas áreas de la ciencia como la biología, la microbiología y nuestra asignatura que es la histología. El primer microscopio compuesto fue creado en el año 1590 por Zacharias Janssen. Posteriormente, en 1665, Robert Hooke perfecciona este microscopio compuesto y al observar corcho bajo el microscopio postula la teoría celular. En 1700, Anton van Leeuwenhoek crea su propio microscopio simple y da las primeras descripciones sobre células y bacterias. En el año 1800 se crea el primer modelo moderno del microscopio de luz compuesto y en 1940 se crea el primer microscopio electrónico. Desde esta época en adelante el microscopio ha tenido una evolución exponencial, permitiendo un gran avance en el conocimiento científico. Los tipos de microscopio se clasifican según su fuente de luz en microscopio óptico, microscopio electrónico, microscopio de efecto túnel y microscopio de fuerza atómica. Estos dos últimos no serán tratados en este video. El microscopio óptico, a su vez, se clasifica según la cantidad de lentes que posee. En microscopio simple, si posee una sola lente, y microscopio compuesto, cuando posee varios lentes. Y de este tenemos distintos tipos que serán tratados, como son el microscopio de campo claro, el microscopio de campo oscuro, el microscopio de contraste de fases, el microscopio de fluorescencia, el microscopio de luz polarizada y el microscopio con focal de barrido. El microscopio de campo claro posee un campo blanco que permite que la luz que ilumina la muestra sea neutra, y es el microscopio que utilizaremos en nuestras prácticas. Tiene distintas partes que se dividen en parte mecánica, que da soporte al microscopio, y parte óptica que otorga iluminación y aumento a la muestra que observamos. Dentro de las partes mecánicas tenemos el pie, que da soporte a todas las estructuras del microscopio y contiene también la fuente de luz. La columna, que da soporte a los tornillos macro y micrométrico y a la platina. El tubo, que sostiene los oculares y los objetivos. El revólver, que permite seleccionar los objetivos en distintos aumentos para la observación de la muestra. Y la platina, que sostiene la muestra. También tenemos dos tornillos, que son el tornillo macrométrico, que permite un enfoque rápido de la muestra, y el tornillo micrométrico, que otorga enfoque de precisión. Dentro de la parte óptica tenemos los oculares, los objetivos, la fuente de luz, que en el caso de este microscopio y los que utilizaremos en la práctica está integrada, pero puede constituir una fuente de luz externa que se transmite a la parte óptica del microscopio mediante un sistema de lupas. Y también tenemos el condensador, que posee un diafragma que permite regular la intensidad de la luz que llega hacia la muestra. Los oculares son elementos ópticos que aumentan la imagen real e invertida, proporcionada por el objetivo, sin agregar resolución, y proyectan una imagen virtual derecha y aumentada sobre la retina. Está compuesto por dos lentes convergentes, una lente colectora que recibe la imagen del objetivo, una lente ocular que proyecta dicha imagen sobre la retina y un diafragma entre ambos lentes. El ocular posee ciertas inscripciones, que son el aumento, que se expresa con un número seguido de la letra X y expresa la cantidad de veces que se magnifica la imagen que estamos observando, y un valor expresado en milímetros, que es el diámetro del diafragma. Para calcular el campo visual, dividimos el valor del aumento entre el valor del diámetro del diafragma, y en este ejemplo nos da un valor de 0,16 milímetros de campo visual. Los objetivos aumentan la imagen y la proyectan en el ocular, y pueden clasificarse en objetivos secos, que no requieren medio de inmersión para utilizarlos,
y objetivos húmedos que requieren de un medio de inmersión que permita la observación. Este medio de inmersión suele tratarse de aceite, como por ejemplo aceite de cedro. Los objetivos también tienen inscripciones, igualmente el aumento y apertura numérica. Para calcular el aumento total de la imagen que observamos, multiplicamos el aumento del objetivo por el aumento del ocular. La resolución o poder de resolución es la distancia mínima que permite que dos puntos sean observados como separados. Y este poder de resolución va a depender de la longitud de la luz que utilicemos para observar la muestra, la apertura numérica del objetivo y la apertura numérica del condensador, como se expresa en esta fórmula. La resolución obtenida con el microscopio óptico es de 0.2 micras, que significa 1000 veces más que la resolución del ojo humano, que es de 2 milímetros. Entonces, al momento de observar nuestra muestra, la luz proviene de la fuente de luz, atraviesa el condensador, luego atraviesa la muestra y dicha imagen es captada por los objetivos que proyectan la imagen sobre el ocular y finalmente el ocular proyecta la imagen sobre la retina. Ahora continuaremos hablando de otros tipos de microscopio, como el microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro es una adaptación del microscopio de campo claro que posee un condensador que impide que la luz que no pasa por la muestra sea captada por el objetivo. Por lo tanto, el objetivo solo capta los rayos de luz desviados por la muestra y la muestra se va a observar sobre un campo de color negro. Los usos de este microscopio son en la detección de cristales en orina y para identificar bacterias y espiroquetas como Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, tal y como vemos en esta imagen. El microscopio de contraste de fases se basa en el fundamento de que los objetos refractan en mayor o menor intensidad la luz según la densidad de los mismos. Los objetos densos generan retraso al refractar la luz y el microscopio de contraste de fases posee filtros que permite captar los distintos desfases de la luz. El microscopio de contraste de fases se utiliza para examinar tejidos y células vivas, como en el ejemplo de esta imagen que observamos glóbulos rojos y neutrófilos en la sangre, y estas células podemos observarlas en movimiento ya que se encuentran vivas. El microscopio de fluorescencia se basa en el fenómeno de fluorescencia, que es la capacidad de un objeto de emitir luz al ser iluminado por luz que se encuentre en otra longitud de onda. Para observar una muestra bajo el microscopio de fluorescencia, primero debemos teñirla con moléculas fluorescentes. Luego esta muestra debe iluminarse con una luz que genera fluorescencia y el microscopio tiene filtros en los objetivos que permiten que solo se capte la luz que es emitida por fluorescencia. El microscopio de fluorescencia tiene distintos usos en estudios inmunológicos, estudio de células normales y patológicas y marcaje de células. En esta imagen podemos observar una neurona de Purkinje observada por técnicas de inmunofluorescencia. El microscopio de luz polarizada posee dos filtros. Un filtro polarizador que hace que la luz se dirija en un solo plano y un filtro analizador que registra las modificaciones de polarización de la luz. Esto se basa en el principio de que la luz normal no está polarizada, ya que se dirige a distintos puntos en el espacio. Y al colocar un filtro polarizador, como el que posee el microscopio, la luz hace que se dirija en un solo plano en el espacio. Entonces, la luz polarizada generada por el filtro polarizador ilumina la muestra. Y al momento de iluminar la muestra podemos encontrar dos tipos de estructuras. Anisotropas que desvían la luz polarizada en dos direcciones, creando un fenómeno de birrefringencia, y estructuras isótropas que no desvían la luz polarizada. Luego, el filtro analizador registra los cambios en la polarización de la luz. En esta imagen podemos observar células de músculo estriado, donde observamos fenómeno de birrefringencia dado por las sarcómeras de la célula. El microscopio confocal de barrido utiliza una luz láser como fuente de luz. Esta muestra de láser pasa por un separador de haces dicroico que luego se transmite hacia espejos de barrido, que hacen que la luz barra toda la muestra y permita observarla en su totalidad. La luz emitida
de la muestra pasa a través de una abertura del detector u orificio puntiforme hacia el fotomultiplicador. Y este fotomultiplicador se encuentra conectado con una computadora que reconstruye la imagen. El microscopio confocal de barrido genera distintas ventajas, ya que permite ver imágenes en distintas profundidades, crear reconstrucciones 3D e imágenes de alta nitidez, como en esta imagen que observamos la retina en una técnica combinada de inmunofluorescencia con el microscopio confocal de barrido. Ahora hablaremos sobre el microscopio electrónico, comenzando con el microscopio electrónico de transmisión. La diferencia entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico es que en el microscopio electrónico la fuente de luz está constituida por un haz de electrones. Entonces, primero tenemos un cátodo que emite electrones que van a ser atraídos por un ánodo, y por la diferencia de potencial entre ambos polos se genera un haz de electrones. Ese haz de electrones va a pasar por un lente condensador y se dirige a la muestra que ilumina. Esa imagen es captada por un lente objetivo y luego sobre un lente proyector que transmite la imagen hacia una pantalla donde podemos observarla, como esta imagen del epitelio de la trompa de Falopio que observamos bajo el microscopio electrónico de transmisión. Podemos observar que es una imagen en 2 dimensiones. El microscopio electrónico de barrido también utiliza un haz de electrones, pero este haz va a barrer la muestra. Por lo tanto, permite obtener imágenes tridimensionales de las superficies celulares, como esta donde observamos la superficie de glóbulos rojos y distintos tipos de glóbulos blancos. ¿Qué aspectos debemos recordar de esta clase? Las partes del microscopio óptico, tanto mecánicas como ópticas, las funciones de las partes ópticas, los conceptos de aumento y resolución y el fundamento básico y usos de otros tipos de microscopio. Terminamos nuestra clase observando 2 esculturas que se encuentran en nuestra universidad. La Educación de Francisco Narváez, que se encuentra en el Instituto de Medicina Experimental, y su hermana La Ciencia, igualmente de Francisco Narváez, que se encuentra en el Instituto Anatómico José Izquierdo de la Universidad Central de Venezuela. Espero que este video haya sido de su utilidad y provecho.